la comunidad internacional y a los países miembros de la Organización de Estados Americanos, OEA, hacemos saber, primero, que saludamos efusivamente la llegada a nuestro país del excelentísimo secretario general de la OEA, señor José Miguel Insulza, a quien felicitamos por su interés en conocer el proceso histórico e inédito que desde el 9 de marzo recién pasado está en desarrollo en nuestro país, y por querer contribuir en la búsqueda de una solución al grave problema de la violencia que abate a El Salvador mediante el diálogo nacional. En las profundidades de la prisión del Secot surge una figura que se destaca entre los demás, Viejo Lin, cuya voz cargada de años de lucha y desafío está a punto de atravesar los muros que lo contienen. Sentado en la oscuridad de su celda, el Viejo Lin escribe un mensaje. No es una simple carta, es un desafío, una proclamación, un mensaje que va dirigido directamente al presidente de El Salvador, Nayib Bukele. ¿Cuál es el mensaje que realmente quiere dar El Salvador? Quédate hasta el final del video y descúbrelo. Antes de empezar, deja tu registro con el botón de like y suscríbete. Nuestras historias seguramente te atraparán. Ahora activa la campanita para que demos comienzo. La mañana del 7 de enero de 2003, la portada de la prensa gráfica anunció orgullosa: ONU da por finalizada verificación de los acuerdos de paz. Un ciclo simbólico se cerraba. La palabra paz podía guardar su título membretado de graduación en una carpeta en algún despacho de Nueva York. Esa noche el Viejo Lin, a quien la policía ya identificaba como el principal líder del barrio 18 en El Salvador, pasó por La Dina, una pequeña colonia popular al sur de San Salvador, a visitar al Chino Pizurra, el joven palabrero del lugar, para darle un abrazo de respeto y apoyo. El ambiente en la zona estaba tenso. Unos días antes, Pizurra, cuyo nombre era Mariano Alberto Salazar García, había ordenado ejecutar a uno de sus soldados, el Cuche, como castigo ejemplar por haber perdido un arma. Un precio alto que indignó a parte de la pandilla, sobre todo al Cranky. El Cranky, palabrero de la cercana colonia Ibu, mandaba en la zona. En el ambiguo sistema de jerarquías y respetos de la pandilla, la autoridad se contagia a territorios limítrofes, y el jefe de la Ibu había advertido a Pizurra: no lo mates, la vida de un homeboy no vale un arma. Pero Pizurra, a sus 19 años, se sentía con el carácter y el respaldo suficientes para decidir qué era justo y qué no en su cancha. En su pequeño mercado de droga, en las 8 calles que controlaba por la cúpula de la pandilla y para Lin, su rostro visible. Esa noche del 7 de enero a las 9:30, mientras Lin y Pizurra hablaban, el Cranky y su eterno lugarteniente Duque entraron en La Dina y esperaron. Minutos después de que Lin se fueran, se acercaron. Llamaron aparte al Chino Pizurra y lo asesinaron en la calle. 17 tiros. Lo ametrallaron con una AK-47 y una M16. Armas de guerra para matar a un homeboy por haber matado a otro homeboy. Y sobre todo, para decir algo a todos los 18eros. La pandilla no se puede seguir gobernando así. Lin lo consideró una traición. Pensó que el Cranky debió haberle consultado una acción como esa. Matar a alguien a quien él acababa de abrazar era un intolerable abuso de confianza. Alentados por Lin, decenas de pandilleros armados buscaron en los días siguientes al Cranky y a Duque para matarlos. No los encontraron, pero esa noche comenzó un pulso a muerte por dejar claros los límites del redil y hacer entender al Cranky que el barrio 18 tenía una única vara de castigar y un único juez. A mediados de los 70, en Los Ángeles, un hombre de tez blanca se acercó a un muchacho salvadoreño de unos 12 años que contemplaba el ventanal de un restaurante. Con acento escupido, como si cada sílaba fuera un latigazo, le advirtió: no habla español. Aquí no se habla español, quería decir. En la mente de aquel chico delgado, de apariencia casi frágil, aún resuenan esas palabras. Las recuerda con una sonrisa ácida cuando le pedimos que nos explique por qué se hizo pandillero, a qué edad, en qué lugar. Trata de no ser preciso en la respuesta, por la seguridad de otras personas, dice, pero revela que aquel desprecio hacia los latinos, el deseo plomizo de escupir de regreso a quien le marginaba, le llevó a buscar a la pandilla. Se tatuó su primer 18, recuerda siendo bien bicho en Estados Unidos.
en los lejanos 70. Se brincó la clica a los malditos de la 18th Street. Dejó de llamarse Carlos y sus nuevos hermanos le bautizaron a golpes como Lince, Linz. En El Salvador, más de 3 décadas después, nadie recuerda esa X y la Y fue cambiada a una I. Aquí es Lynn, y el 2 de julio de 2011 cumplió 49 años. La altura e impenetrabilidad de una sombra varía dependiendo de cómo acometa la luz y desde dónde mires. Buena parte de la autoridad que tuvo o tiene el viejo Lynn en el barrio 18 descansa sobre su enigma, donde la sombra de su cuerpo escaso que, a base de ser desmedida e intangible, acabó siendo mítica y reinando en medio de hombres muchas veces fornidos y siempre armados. Sus orígenes difusos, su aparición sorprendente a finales de 2002 en una cúpula pandillera, a la que pocos saben cómo ascendió. Hay en la pandilla quien llegó a escuchar que en los 80 Lynn era un civil que vendía droga al barrio 18 en Estados Unidos. Otros se preguntan si siquiera sabe hablar inglés, y hay quienes dudan si estuvo en el norte. El pasado pandillero de Lynn es parte esencial de su alargada sombra, que perteneció al Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos, PRTC. Es una verdad que él mismo hizo pública hace años, pero el boca a boca de la pandilla todavía la estira y dobla. Como las leyes no escritas hasta hacerla parecer gigantesca. Dicen que estuvo en la guerrilla. Te dicen con respeto incluso los 18eros que lo odian, como si en el Frente Farabundo Martí de la Liberación Nacional FMLN, Lynn hubiera aprendido a ser más duro, más fatal. No tiene que ver con ideologías. Lo mismo ocurre con otros 18eros cuarentones que sirvieron en el ejército durante la Guerra Civil de El Salvador. Haber peleado en una guerra les daba en la pandilla un aura de inocencia, perdida que los morros, los pandilleros jóvenes, los niños con pistola, no alcanzarán por mucho que decapiten, violen y se tatúen en el rostro los 3 seises que suman 18. La primera cárcel de Lynn fue, es irónico, la de un revolucionario. Tenía 18 años. Cuenta que le capturaron en febrero de 1981 en una emboscada en un cantón de Sonsonate, junto a la comandante Arlen Siu Guazapa, Celia Margarita Alfaro, una compa a la que la jefatura del PRTC todavía hace homenajes, al contrario de lo que sucede con él, a quien curiosamente todos en el FMLN han olvidado, o a casi todos. Tras pasar por el penal de Sonsonate y por las cárceles clandestinas de la Policía Nacional, fue a parar al penal La Esperanza, en Mariona, al sector 1, entonces reservado para presos políticos. Lynn ocupó la celda A1. Otro militante del PRTC que compartió condena en esos días con él, lo recuerda con el pelo rizado y largo, hasta el hombro, siempre vestido con un centro oscuro negro o marrón, y una inseparable gorra verde con un broche en la visera. Era serio, poco amigo, de bromas. Hablar con Mojica era estar dispuesto a discutir fuerte, porque era muy serio, de ideas claras, dice su antiguo compa. Después vendría un traslado colectivo al sector 2 del penal, donde Lynn coincidió con José Antonio Morales Carbonell, hijo del dirigente democristiano José Antonio Morales Ehrlich, en ese momento miembro de la Junta Cívico-Militar que gobernaba un país a la deriva. En su expediente penitenciario, que crecería hasta la obscenidad en las décadas siguientes, consta el encierro de Carlos Ernesto Mojica Lechuga, por subversivo, y su liberación por orden directa de la Corte Suprema de Justicia el 1 de abril de 1982. Probablemente Lynn fue el primer pandillero del barrio 18 que se apoyó contra los muros de la cárcel de Mariona. Tras su paso por Mariona, Lynn volvió a la montaña. Combatió en el volcán de Guazapa y estuvo bajo las órdenes del ahora ministro de Seguridad, Manuel Melgar. Sobre lo que ocurrió después, sin embargo, Lynn es esquivo. Su antiguo compañero de armas y cárcel asegura que Mojica desertó del PRTC en 1983. Él se limita a decir que viajó de nuevo a Los Ángeles, donde a mediados de los 80, él y sus reencontrados compañeros del barrio 18 recibieron con alegría los primeros grafitos de la Mara Salvatrucha en las paredes de los barrios habitados, mayoritariamente por centroamericanos. Él, miembro de la 18th Street, celebraba el empuje de los salvadoreños en la ciudad. Todavía no había surgido esa enemistad a muerte que a partir de 1989 ha unido a la MS-13 y al barrio 18 como las dos miradas de un espejo. Lynn también mantuvo más vínculo con su terruño que la mayoría de los jóvenes que en los 70 y 80 crecieron en el sur de California con apellido y nostalgia salvadoreña,
pero hablando, pensando y rifando barrio en inglés. No se enraizó allá y regresó a El Salvador. Su sombra se pierde hasta que la luz de un archivo la proyecta otra vez contra el muro de otro penal, el de Santa Ana. Entró acusado de robo el 29 de diciembre de 1992. Salió 6 meses después sobreseído, inocente. Regresó a esa misma cárcel el 12 de octubre por homicidio. Por cierto, si te está gustando el video, te invitamos a que nos regales tu me gusta y active la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Continuamos. ¿Cómo fue su última y más controvertida captura? Luego de salir de la cárcel en 2002, el viejo Lin parecía que quería enderezar su camino, ya que se pudo mantener fuera del margen del crimen por varios años, algo que muchos consideraban imposible, dado que en la reputación que tenía, se esperaba que en menos de un año se le viera nuevamente tras las rejas, bien sea por matar nuevamente a alguien o por estar vendiendo mercancía ilegal. Tarea que sí estaba haciendo, pero que dado los contactos que logró dentro de la misma cárcel, le ayudaron a poder saber moverse de manera más inteligente y tranquila, ya que él tendía a ser bastante explosivo en sus años de juventud. De manera que si alguien le hacía algo malo, no era solo de amenazar, sino más del tipo que tomaba lo primero a su disposición, para luego matar a la persona que le había hecho tal cosa. Pero tras el tiempo que pasó en la cárcel y las cosas que vivió dentro, lo enseñaron a aprender a ser más cauteloso y analítico, porque el que lo atraparan rápidamente no significaba que le gustara estar en la cárcel. Al contrario, él mismo se autodefinía como un amante de la naturaleza, ya que le gustaba el sentir de la brisa de los árboles y poder ver cada tarde cómo el sol caía, y con él un nuevo día. Detestaba cada que lo mandaban al calabozo, ya que solo podía ver oscuridad en cada rincón. Tal fue su odio hacia tal sensación que él mismo juró que no volvería a estar en esa situación costara lo que costara. Cosa que años después se pudo confirmar, ya que ante su galardonada fama en el grupo de los Mara, su cabeza tenía un precio muy alto para los policías, que querían dar con él para así poder debilitar a la peligrosa banda, tarea que se creía imposible, pero que con ayuda interna como externa del país y algunos informantes dentro de la banda, se logró dar con el paradero del viejo Lin. Lo que no se esperaban es lo que pasó en el traslado de dicho hombre, ya que cumpliendo con lo prometido, durante su viaje, el viejo comenzó a hablar con el grupo de policías que lo estaban resguardando, al punto de ofrecerles más de 10 millones a cada uno, que siendo 5 los resguardaban en ese carro. Era más de 50 millones de dólares, cifra que le iban a perjudicar mucho su negocio, pero que era un precio aceptable para Lin, si a cambio no pisaba otra vez la cárcel. Dudosos entre hacerlo o no, el viejo en una jugada final les dijo sobre una dirección exacta donde había resguardado el dinero. Dudosos pero curiosos, los policías accedieron. Llegaron hacia la dirección. Lo que no se esperaban fue que entre las maniobras del ex jefe de la Mara, logró zafarse de las esposas, que lo hacían cautivo para luego escapar a toda velocidad. Sin embargo, los policías furiosos dispararon contra la van, provocando que una de las llantas se reventara y se perdiera el control del vehículo, llevándolo hasta su caída por un barranco. Al momento se pensó que el viejo Lin había muerto, pero como si de un milagro se tratara, malherido y con un par de costillas rotas logró sobrevivir y dirigirse a la extensa selva en donde poco después lograría dar con la casa de un campesino, quien lo ayudaría pensando que había sido víctima de algún animal. Posteriormente, sanadas sus heridas, días después pidió un teléfono para así poder llamar a sus hombres para que vinieran por él. Pero este no es un mensaje de rendición ni una súplica por clemencia. El viejo Lin, con la firmeza que lo caracteriza, hace un llamado al cambio, a una revolución no de armas, sino de ideas. Busca encender una chispa de esperanza, no solo para los que están detrás de los barrotes junto a él, sino para todo un país. Presidente Bukele, comienza viejo Lin. La paz que tanto anhelamos no se construye con la represión de los desesperados, sino con la creación de un futuro donde todos tengamos un lugar. Su voz, grabada desde la soledad de una celda, resuena con la autoridad de quien ha visto demasiado y sueña con un mañana mejor. El mensaje del viejo Lin es claro. La verdadera paz requiere valentía. La valentía de cambiar, de invertir en las raíces de nuestra sociedad, en educación, oportunidades y justicia. Su desafío al presidente no es una amenaza, sino una invitación a liderar este cambio. Al final de su mensaje, el viejo Lin deja una pausa, un silencio cargado de significado. Es un espacio para que nosotros como nación reflexionemos sobre el camino que queremos seguir.
La historia del Salvador aún se está escribiendo, concluye, y todos tenemos un papel en ella. Así llegamos al final de este video. Si te gustó, te invito a que nos des tu me gusta para seguir haciendo más videos como este. Además de que no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos. Te deseo un gran día. Hasta la próxima.